Bueno, entre otras cosas, hay que cualificar el Congreso de la República. Que un ciudadano del común repita propaganda respecto a una política pública es aceptable. Pero un congresista de la República, que representa la corporación parlamentaria, donde ganan más de 50 millones de pesos, tienen UTLs, tienen la posibilidad de enviar derechos de petición para que le respondan y les den información fidedigna, clara, no puede el pueblo colombiano entonces aceptar que un dignatario de esta corporación hable como cualquier ciudadano desinformado. Doctora, oiga, la UPC no es insuficiente. Esa es la propaganda de las EPS. Pero si usted leyó el informe de la Contraloría General de la República, que es lo mínimo que uno exige a una corporación como el Congreso, leer el informe de la Contraloría General de la República respecto al comportamiento financiero el año pasado de las EPS, lo que se encontró fue el contrario. Fue más la plata que se le entregó a las EPS que lo que las propias EPS reportaron que habían gastado. Informe de la Contraloría General de la República. 2.8 billones de pesos de más. Corte Constitucional hizo un requerimiento al Gobierno Nacional para instaurar mesas técnicas para poder establecer la realidad del dicho propagandístico, que lo podemos aceptar en la calle, pero no en una institución que uno espera que sea seria, de que había insuficiencia en la UPC. Y fíjense ustedes que lo que se encontró, que repitió el Contralor, es que había mala administración de los recursos públicos de los colombianos porque estaban cobrando, hay sobrecostos de medicamentos. Hay un informe reciente del ADRES que deben tener allá en el Congreso, por favor. Entonces, ¿cómo es que estamos dando los debates? Y ese informe dice, habla de sobrecostos de medicamentos de 5, 6 veces más, 1 billón de pesos que las EPS reportaron de medicamentos que no se sabe por dónde pasaron. Se le giran la plata y le niegan los medicamentos a la ciudadanía cuando ya tienen la plata en el bolsillo. La Corte Constitucional al final en ese litigio tuvo que reconocer con el informe de la Contraloría, con los datos que presentó al ADRES, que hoy no hay evidencia. Es propaganda política. No hay evidencia de que el gobierno entregue menos plata de la que se gastan las EPS, y le doy otra prueba. Y es el tema de los estados financieros de las EPS. ¿Por qué no ponen a un grupo de expertos? Estamos hablando de políticas públicas a que analicen los estados financieros de las EPS, donde ellos mismos dicen que es menos lo que gastan que lo que les entrega el gobierno anualmente. Tenemos que cualificar esta corporación congresional, porque si no va a ser una corporación dedicada a desinformar, dedicada al transaccionismo politiquero, que es a lo que se ha dedicado allá, que antes lo habían legalizado bajo la figura de los cupos indicativos y que ahora es la transacción del voto. Y por supuesto que celebro que se hayan ido presos quienes tienen que estar presos si incurrieron en el delito del cohecho, porque nosotros eso no lo tapamos. Como también solicitamos que se tienen que ir presos quienes hayan sido financiados por las EPS para oponerse a la reforma a la salud. La verdad se va a saber. La verdad se va a saber. Como también es muy positivo que se hayan ido presos los 60 congresistas por parapolítica, que estaban haciendo negocios con el narcotráfico, que estaban haciendo negocios con los terratenientes para negar la reforma agraria y el artículo 9 que hoy sigue negando. Fíjese usted. Dice usted que niegan el artículo 9 de la Ley de Jurisdicción Agraria para proteger los derechos. Por favor. Es que la entrega administrativa por vía administrativa de tierras es un mecanismo que ya existió en Colombia desde el año 2017, que es lo que se llama compra forzosa de tierras por parte del Estado, o cómo se han construido las grandes ciudades, señores. Es que estamos en la misma discusión de Alfonso López Pumarejo y de Luis Carlos Galán. La función social y ecológica de la tierra. Si tienes 3.2 millones de hectáreas donde no hay oponente, porque el oponente es un bandido y un despojador, que esos son los que están ustedes protegiendo allá, no los derechos. ¿Por qué negar que por vía administrativa allí no hay oponente se pueda entregar esa tierra para el desarrollo de este país? Para calmar el hambre, para sembrar el maíz, el frijol en un país que está importando 14 millones de toneladas de alimentos que podríamos producir en Colombia en una de las líneas de desarrollo industrial más importantes. Es atrasar al país por defender bandidos, despojadores, que es lo que están haciendo allá. Por eso hay que cambiar ese Congreso, hay que cambiar esas mayorías, y el pueblo colombiano tiene que entender que si no se cambia ese Congreso, si sigue llegando gente a defender negocios de EPS, despojos de terratenientes, no va a cambiar Colombia. Eso. Gracias, doctora Corcho. Por favor, bueno, está bastante acalorado el debate, pero bueno. Pregunta del momento. ¿Quién de ustedes se siente entusado después de ver a Carolina Corcho, que no pudo llegar hasta el final de los debates presidenciales que estábamos esperando? Esa era la tusa que yo sentía ahora, pero me da alegría saber que va a tener la oportunidad, parte del